Buenos días, volvemos a dar otros 50 pasos del caminito del MIR, ya estamos más cerca. Nos quedamos en el paso 50 por el interferón beta. 51. El interferón alfa, en este caso, ha sido un tratamiento muy empleado normalmente en la hepatitis vírica. Ahora se usa mucho menos como consecuencia de la introducción de las nuevas terapias. 52. Hablando de hepatitis, la hepatitis C se asocia a crioglobulinemia mixta. 53. La crioglobulinemia mixta puede dar lugar a una glomerulonefritis hipocomplementémica, cosa que ya vimos en los pasos que dimos ayer. 54. Hablando de glomerulonefritis, la nefropatía membranosa puede observarse secundaria a fármacos, entre ellos el captopril, y lo han preguntado eso, ojo con el captopril, estenosis de las arterias renales. Por ejemplo, paso 55. El captopril también puede ocasionar fallo renal en pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales. En esos pacientes no se debe dar entonces captopril, salvo casos muy concretos. 56. La estenosis bilateral de las arterias renales puede tratarse con terapia endovascular y colocación de stents. 57. El stent es superior a la cirugía en las estenosis de una sola arteria coronaria, a excepción del tronco común de la coronaria izquierda, en donde está todavía buscando su hueco, aunque se están haciendo en muchos casos también colocación de stent. 58. Hablando de infartos, los infartos anteroseptales motivan elevaciones del segmento ST en las primeras derivaciones precordiales, de V1 a V3, V4 como mucho. 59. Hablando de cambios del electrocardiograma, la disección aórtica provoca un dolor intenso precordial sin cambios específicos en el ST. Pueden tener cambios como consecuencia de la hipertensión previa, cambios de hipertrofia ventricular, pero no cambios agudos. 60. Hablando de disección, la disección con afectación exclusiva de la aorta descendente puede manejarse de forma conservadora con nitroprusiato y beta bloqueantes. 61. El nitroprusiato es uno de los tratamientos de la crisis hipertensiva maligna. 62. La hipertensión maligna se puede acompañar de anemia microangiopática. 63. La anemia microangiopática provoca esquistocitosis y en ocasiones puede deberse a síndromes trombóticos como la PTT o el síndrome hemolítico urémico. 64. El síndrome hemolítico urémico, el SHU, es una complicación de la disentería bacilar, entre otras por Shigella o por E. coli O157. 65. Shigella responde bien a la quinolona y a la ceftriaxona. 66. Ceftriaxona también se usa como tratamiento en numerosas infecciones, entre ellas las debidas a Neisseria. 67. Las infecciones por Neisseria son más frecuentes en personas con déficit de los últimos factores del complemento y se favorecen, por ejemplo, con el tratamiento con eculizumab que ya sabemos. 68. Este último se emplea en la HPN, hemoglobinuria policística nocturna, HPN. Hablando de PN, lesiones ulceradas de base blanda y dolorosa en el pene, acompañadas por adenopatía dolorosa, hacen pensar en chancro blando por Haemophilus ducreyi. 70. Hablando de Haemophilus influenzae, es la principal causa de epiglotitis aguda bacteriana. 71. En la epiglotitis aguda bacteriana se ve el signo radiológico típico que es el del dedo gordo. 72. El dedo gordo del pie puede doler mucho si tiene hiperuricemia y gota. 73. Hablando de gota, una insuficiencia renal aguda por ácido úrico se puede producir en el síndrome de lisis tumoral, que vimos en el tratamiento, por ejemplo, de la leucemia linfática crónica. 74. Una de las causas del mismo, el tratamiento de la leucemia linfática crónica por ciclofosfamida, fludarabina y rituximab. 75. Hablando de la ciclofosfamida, la cistitis hemorrágica es uno de los efectos adversos del tratamiento con ciclofosfamida. 76. Hablando de cistitis hemorrágica, la esquistosomiasis puede producir también cistitis hemorrágica y predisponen, recordar, al cáncer vesical de tipo epidermoide, de tipo escamoso. 77. Uno de los tratamientos para el cáncer vesical, pero en este caso no de tipo epidermoide, sino de tipo transicional, o sea, urotelial, es la terapia local con BCG. 78. En sujetos vacunados con BCG, la intradermoreacción de Mantoux, el PPD, puede dar induraciones en ausencia de infección tuberculosa. 79. Toda persona con infección tuberculosa con PPD positivo debería ser sometida a una radiografía de tórax para descartar enfermedad tuberculosa. Si esta se descarta, entonces decidiremos si realizar o no tratamiento de la infección latente con isoniazida. Quimioprofilaxis, lo que le hemos llamado siempre. 80. Isoniazida es una causa farmacológica de polineuritis debido al déficit de vitamina B6 que provoca. Por eso se puede dar
vitamina B6 para prevenir, la periodonsina para prevenir esta complicación. 81, hablando de polineuritis, una polineuritis de predominio motor y que se presenta después de una enterocolitis suele deberse a un Guillain-Barré. 82, hablando de Guillain-Barré y de Miller-Fisher, que ya hablamos también ayer, la variante oftalmoplégica del mismo Miller-Fisher se acompaña de anticuerpos antigangliósidos. 83, hablando de oftalmoplejía, la diplopia al mirar hacia la derecha puede significar lesión del sexto par craneal derecho, que no mira para afuera, o del tercer par craneal izquierdo, que no mira para adentro. Los dos están sirviendo para mirar hacia la derecha. Hablando de mirada conjugada, un foco epiléptico en el centro de la mirada contralateral del lóbulo frontal izquierdo provocará desviación de los ojos hacia la derecha. ¿Sí? Vale. ¿Por qué? Porque si tú tienes una lesión aquí, los ojos no pueden mirar para el lado contrario, entonces se desviarían hacia ese lado de la lesión. Pero si tienes una epilepsia aquí, está estimulando esa zona y los ojos miran para el lado contrario. 85, hablando de mirada conjugada también, en la hemorragia putaminal, la más frecuente de las cerebrales espontáneas hipertensivas, los ojos se desvían hacia el mismo lado de la hemorragia. Lo que estábamos diciendo antes, lesión aquí, no funciona el área 8, el centro de la mirada contralateral, los ojos no pueden mirar para allá y se desvían hacia el mismo lado. 86. En la hemorragia subaracnoidea, los signos focales neurológicos tardíos se suelen deber a vasoespasmo. 87. Hablando de vasoespasmo, el vasoespasmo explica las crisis dolorosas de pacientes con angina de Prinzmetal. 88. Una angina inestable, hablando de angina, suele obedecer a una placa ateromatosa complicada. Se debe manejar como un síndrome coronario agudo y las troponinas nos dirán si hay necrosis o no. Si es simplemente un síndrome coronario agudo con angina o un síndrome coronario agudo con infarto. 89, hablando de infarto de síndrome coronario, una elevación de ST en 2, 3 y VF indica un síndrome coronario en cara inferior. 90. Si el síndrome coronario se acompaña de hipotensión, aumento de presión venosa yugular e incluso pulso paradójico, habrá que descartar un infarto del ventrículo derecho, eso en un síndrome coronario de cara inferior. 91. Pero la principal sospecha ante un pulso paradójico siempre va a ser un taponamiento cardíaco, la principal, no la única. 92. Paradójico también se llama el desdoblamiento del segundo ruido que solo se produce en expiración, se le da el nombre de invertido o de paradójico. Este fenómeno se puede auscultar en pacientes con estenosis aórtica o con bloqueo de rama izquierda, y es por el retraso del ventrículo izquierdo con respecto del derecho, que hace que el desdoblamiento en inspiración desaparezca porque se juntan los dos y en expiración aparezca porque se ha retrasado el ventrículo izquierdo. Hablando de bloqueo de rama izquierda, 93, un bloqueo de rama izquierda puede producirse, por ejemplo, una miopericarditis por virus Coxsackie. En un paciente con un cuadro catarral es una de las sospechas de que puede haber una miocarditis. 94, Coxsackie también es una causa frecuente de meningitis de líquido claro en niños, sobre todo en menores de 1 año. 95. La meningitis tras intervención neuroquirúrgica suele provocar la estafilococo dorado o S. aureus. 96. S. aureus es una causa de intoxicación alimentaria con corto periodo de incubación, medido como tiempo desde el pastelillo hasta el cuarto de baño. Te tomas un pastel radiactivo de estos con estafilococo aureus y en 3-4 horas es cuando estás ya con el cuadro. 97, hablando de intoxicación alimentaria y de cuadro de enteritis, por ejemplo, Yersinia es una de las causas más relacionadas con la artritis reactiva como complicación de esa enteritis. 98. La artritis reactiva también se produce como complicación de la uretritis por clamidia o clamidófila, como queráis llamarla. Y 99. Clamidia o clamidófila trachomatis provoca el linfogranuloma venéreo. Y 100, por último, y terminamos esta segunda etapa, acitromicina y ceftriaxona son un buen tratamiento empírico para la uretritis de transmisión sexual. Hasta la siguiente etapa del caminito.